¿Qué tal? Bienvenidos a El Crisol de Aletheia, este espacio donde buscamos reflexionar a través del pensamiento crítico desde la verdad revelada respecto a diferentes tópicos culturales, sociales, científicos que atañen a nuestro día a día. Y el día de hoy vamos a estar reflexionando un poco acerca de la vida extraterrestre y cómo esto podría representar un desafío para la teología cristiana, particularmente, en cómo interpretamos la realidad y evidentemente las escrituras. Am, Últimamente esto ha estado en el foco de la opinión pública. Han habido revelaciones desde la Casa Blanca, desde oficiales, altos mandos, altos rangos dentro de estas instituciones gubernamentales que pueden plantear esta situación donde otra vez la pregunta de si estamos solos o no en el universo nos obligue a pensar y a reconsiderar nuestras posturas que hemos sostenido por más de 2000 años. Y la pregunta es si estos seres realmente existen. Y hablo particularmente de seres inteligentes, no nada más de vida extraterrestre, microbiana, de organismos unicelulares o celulares en el universo. Hablo particularmente de vida inteligente. Si esto se llegase a confirmar en algún momento en el futuro, nos obligaría a replantear toda nuestra teología cristiana, nos obligaría nuevamente a considerar y reconsiderar si somos realmente esta corona de la creación como la escritura lo menciona, lo afirma. Es básicamente eso lo que quiero reflexionar, así que vamos a platicar un poco acerca de esto y voy a mostrarles no es un estudio exhaustivo, desde luego, por cuestión de tiempo, pero voy a estar basando ese estudio en la estructura y en los comentarios de Millard Erickson en su teología sistemática. Evidentemente, eso está súper complementado con otras fuentes. Karl Barth en sus Church Dogmatics es una de ellas, Pannenberg es otra, Berkhoff es otra, diferentes escritos que he buscado estudiar y buscado recopilar y presentar de una manera muy sintetizada. Evidentemente, por cuestiones de tiempo no podemos extendernos demasiado tiempo, pero me interesa que podamos tener un entendimiento general de la anatomía teológica de la imagen de Dios, porque lo que voy a hacer en este episodio es defender desde una postura teológica que, aun si la vida extraterrestre se llegase a confirmar en algún momento del futuro, no creo que realmente haga mucha diferencia a la hora de hacer una comparación y un contraste respecto a los seres humanos. Y eso es justamente lo que voy a buscar analizar el día de hoy. Pero no me voy a adelantar, vamos a comenzar con algunas conclusiones de estudios de la NASA y de esta oficina ARO, que son oficinas que se han encargado, digamos, instancias que se han encargado particularmente en los últimos años a tratar de dar transparencia a este tema, y particularmente el estudio de la NASA ha hecho un estudio independiente donde ha recopilado o ha, mejor dicho, ha juntado diferentes especialistas en diferentes áreas, doctores y, digamos, científicos que puedan brindar una perspectiva y conclusiones que no esté nada más sesgado desde la perspectiva gubernamental, porque es muy fácil. Si el gobierno saca algo, es muy fácil. Y creo que todos hemos pensado en esa parte de, pues sí, pero el gobierno lo está diciendo y ¿por qué razón tendríamos que creer en lo que el gobierno dice, no? Y yo estoy con eso también, en ese tema de no tener una confirmación por pares de otro medio, de otros estudiosos, de otros doctores, de otras, digamos, organizaciones o instituciones, porque es muy fácil falsear la información y es muy fácil desde un estudio individual simplemente sacar conclusiones y decir tienes que creerlo porque lo digo. La realidad es que no. Cuando este tipo de situaciones están en el ojo público y estamos discutiendo cuestiones tan delicadas como estas y tan importantes, es necesario tener confirmación de diferentes fuentes. Y este estudio de la NASA lo que busca de alguna forma es eso, tratar de dar un poco más de transparencia al momento de incluir a más personas, al involucrar a más organizaciones. Evidentemente es más complicado guardar un secreto y mantener una sola línea de pensamiento. Esa es la razón por la que creo que esas conclusiones son valiosas y merecen nuestra consideración. Entonces, regresando a este tema, no voy a hablar obviamente de todo el estudio. Aquí tú vas a poder observarlo. Puedes buscar en internet, así como aparece aquí, Independent Study Team Final Report. Y si quieres darle y analizar un poco más a detalle los casos, aquí se van a explicar varios casos que se han analizado, algunas conclusiones, algunas respuestas a algunos desafíos que esto ha significado.
Pero lo que me interesa es la conclusión. No tengo tiempo de poder abarcar todo el estudio como mencioné, pero sí me interesa dar algunos highlights de esto que podemos encontrar aquí. De hecho, yo ya he hecho un estudio de este texto. Y bueno, desde el 2022 la NASA anunció un estudio independiente para poder hablar acerca de estos fenómenos anómalos no identificados. Ah, y la intención es poder puntualmente responder a la pregunta desde una perspectiva científica. Sobre todo recientemente la NASA menciona esto debido a que hay muchos testigos creíbles, frecuentemente aviadores militares, que han reportado observar objetos que no reconocen dentro del espacio aéreo de los Estados Unidos. Y eso es muy importante. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy rápido, porque la intención original no es buscar vida extraterrestre. La intención original es poder determinar de dónde son esos objetos, y la NASA mantiene mucho una línea escéptica, que en mi opinión es un escepticismo saludable, sobre el cual tratan de entender la razón de estos objetos, de esos avistamientos, de esos fenómenos, sobre todo por cuestiones de seguridad nacional. Si tú no sabes si te está vigilando una nación competidora, incluso podríamos decir una nación enemiga, y tú desconoces la tecnología que ellos están ocupando, bueno, eso vulnera bastante las defensas o la seguridad nacional particularmente. Y esa es la razón por la que la NASA está principalmente interesado en ese tema. Ellos no descartan que pueda ser tecnología que no pertenezca a este mundo, pero de primera instancia lo importante es determinar si esto pertenece a tecnología de algún competidor dentro de nuestro globo terrestre. Regresando al punto, aquí es importante señalar una conclusión, y lo voy a subrayar aquí, lo vas a ver en pantalla. La mayoría de estos eventos han sido explicados, pero un pequeño puñado no han podido ser inmediatamente identificados como de origen humano o un fenómeno natural, un fenómeno de origen humano o fenómeno natural. Entonces la conclusión es esta. Alguno de los puntos es: somos sinceros, admitimos que tenemos información, ya se han liberado muchos videos, tú has visto filtraciones, videos que se han liberado por parte del gobierno, pero aquí son muy objetivos al decir la mayoría han sido explicados, un pequeño puñado no se pueden explicar. Y aquí el tema es, uno podría decir, sí, extraterrestres, concluimos entonces que existen. No, eso sería un salto lógico falaz, no sería permitido. Sería un razonamiento equivocado, porque el hecho de que no lo podamos identificar no quiere decir automáticamente que sea de origen extraterrestre. Lo que la NASA va a argumentar en este reporte es que mucha de la información no se puede replicar. Y de hecho aquí lo dice, no se puede replicar porque han sido observados por solamente una persona, un par de testigos. Y la información, para ser científicamente viable y que se pueda adjudicar un origen científico a la información, se requiere comprobar, se requiere verificar. Si no tenemos la capacidad de verificar esa información a través de otro estudio, no se puede volver a confirmar, a validar, no se puede nuevamente observar, no se puede concluir que es verdad. Alguien puede decir cualquier cosa. Yo puedo decir que ayer cené con un alien aquí en la casa, ¿no? Pero eso solamente permanece como mi experiencia. No hay forma de comprobar científicamente que esa experiencia es verdad. Y aunque esas cuestiones y estos relatos, como va a decir la NASA, pueden sonar interesantes, pueden sonar convincentes, la realidad es que a la luz de la evidencia científica, rigurosamente hablando, no se puede concluir que esto tenga un origen de tal magnitud. De hecho, aquí mismo lo dice, lo voy a mostrar nuevamente. Ellos dicen que en la búsqueda de la vida extraterrestre, la hipótesis de vida extraterrestre, mejor dicho, debe ser el último destino, el último recurso. Primero se tienen que agotar todas las posibilidades plausibles: fenómenos naturales, tecnología no identificada hecha por el hombre, tecnología, como mencioné, algún competidor, de algún enemigo de la nación. Todo esto se debe de validar primero, se debe de tratar de llegar a este punto primero antes de saltar al punto o a la hipótesis o a la conclusión de que está hecho por vida extraterrestre. Y al hacer este análisis, estos expertos han encontrado como conclusión, al día de hoy, revisando la literatura científica por pares disponible hoy, que no hay evidencia conclusiva que sugiera origen extraterrestre para los UAPs o los ovnis o los UFOs anteriormente.
Cuando viene el tema de los UAPs, el desafío está en que la información necesaria para explicar estos fenómenos o avistamientos anómalos frecuentemente no existe, que es lo que mencionaba. Esto incluye reporte de testigos oculares, los cuales pueden ser interesantes y pueden ser persuasivos, pueden ser convincentes, pero no son reproducibles. Y usualmente la falta de información necesaria para hacer alguna conclusión definitiva, o mejor dicho, hay falta de información para poder hacer una conclusión definitiva acerca del origen de estos fenómenos. Entonces, lo que mencioné hace un momento es que la NASA, al hacer un análisis de todos esos fenómenos, pues se encuentra en la imposibilidad de poder conceder que tengan un origen extraterrestre. No están diciendo que no, lo que están diciendo es que la información necesaria para poder comprobarlo y reverificarlo, quizás suena un poco redundante, pero para poder verificarlo es insuficiente y por lo tanto no se puede adjudicar a un marciano que está orbitando nuestro planeta u otros planetas en el sistema solar y que eventualmente nos visitan o que son seres de otra dimensión. Esas serían conclusiones muy aventuradas que no mantendrían el rigor científico necesario debido a o para explicar esa conclusión, ¿sí? Muy bien. Este es un reporte, como mencioné, tú lo puedes revisar. Aquí ellos hacen por ejemplo, aquí hacen un análisis de uno de los videos más famosos de un orbe que se observa sobre el océano moviéndose sobre el mar y al principio uno podría decir, oye, esos movimientos no son terrenales, está muy raro, está muy extraño el cambio de velocidad y dirección que tienen, pero le hace un análisis ya científicamente hablando, más riguroso, con trigonometría, considerando todas las variables desde la vista del aviador, el panorama y la información de los sensores, etcétera, se llega a la conclusión de que realmente no es descabellado pensar que sea tecnología humana. Entonces, esta información y más la vas a poder encontrar aquí. No voy a abundar más en este reporte. Voy a ir directamente a otro reporte que es el de la oficina de ARO. Esta es una oficina dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la idea es la misma, poder dar transparencia, explicación y razones para lo que se ha encontrado, se ha liberado para la opinión pública. Estos videos, estos documentos del FBI, documentos de la CIA, de testigos de aquí, de allá. Bueno, estos reportes tienen la intención de precisamente esclarecer lo que es y lo que no es y no dar saltos lógicos y conclusiones que sean falaces porque no se cuenta con la información. Otra vez, el hecho de que no tengas información no significa que sean automáticamente de origen extraterrestre. Aquí va a dar algunas explicaciones. Bueno, desde 1945 se han tratado o se han apoyado investigaciones con la idea de identificar si estos fenómenos UAPs, UFOs o OVNIs, mejor dicho, como los conoces o los conozcan, representan un riesgo para la seguridad nacional o algún salto tecnológico en naciones competidoras y finalmente, mejor dicho, evidencia de tecnología fuera de este mundo, ¿no? Las conclusiones son las que a mí me interesan. Aquí en el resumen ejecutivo vamos a ver algunas conclusiones. Y esta oficina, ARO, no ha encontrado evidencia, aquí lo pueden ustedes ver conmigo, de que ninguno de estos, de que el gobierno de los Estados Unidos haya estado investigando o a través de patrocinios de escuelas, investigaciones académicas o algún panel oficial haya confirmado que alguno de los avistamientos de los UAPs representen tecnología extraterrestre. Perdón si los envolví aquí un poco, los enredé. Básicamente esto es, la conclusión principal es, esta oficina, derivada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, no ha encontrado evidencia de que ninguna investigación gubernamental o investigación académica o algún panel oficial de los Estados Unidos haya confirmado que alguno de los avistamientos represente tecnología extraterrestre. Ese es el punto. Se han hecho algunos esfuerzos por identificar, se han entrevistado. Este reporte en particular es muy interesante porque lo que va a mencionar, tú lo puedes leer también, lo puedes buscar en internet, es información de dominio público ahora. Pero lo que este reporte menciona es que se han hecho esfuerzos para investigar a todos los niveles
se han entrevistado diferentes testigos, se han acudido a diferentes lugares donde supuestamente se ha avistado esto, se ha entrevistado la gente de esta oficina con científicos, con doctores que están involucrados en estas o supuestos avistamientos o testimonios de personas que han supuestamente visto esto. Y lo que ellos concluyen al final de esta investigación es que todos aquellos avistamientos y menciones acerca de fenómenos que pueden ser extraterrestres realmente son el resultado de mal identificaciones. Entonces es importante mencionar esto. Ellos concluyen que la mayoría de los avistamientos son objetos ordinarios. Aquí lo puedes ver, de hecho. Concluyen que la mayoría de ellos son objetos ordinarios y fenómenos que son resultados de mal identificaciones. Esto no significa que sean ovnis, no significa que tengamos a E.T. aquí en medio de nosotros. No significa que realmente ya tengamos una confirmación oficial. Y hasta donde se sabe, no significa que el gobierno esté escondiendo algo como esto. Van a haber varias conclusiones aquí, como mencioné. Aquí es algo muy interesante esto, pero esta oficina, otra vez, AARO, no ha encontrado evidencia empírica para las afirmaciones de que el gobierno de los Estados Unidos, compañías privadas, hayan estado trabajando en ingeniería inversa, hablando de tecnología extraterrestre. ¿Qué es ¿Qué es la ingeniería inversa? Bueno, normalmente en ingeniería, cuando uno está planteando el diseño de algo, estás pensando, imaginando crear algo, evidentemente empiezas desde cero. Tienes que hacer un análisis, involucras diferentes ingenierías, mecánicas, eléctricas, de computación, etcétera, diferentes disciplinas que al momento de tener un diseño en mente se enfocan en cómo lo pueden hacer realidad y se empieza a desarrollar desde cero y se empieza a generar un modelo que finalmente tiene una forma. Cuando hablamos de ingeniería a la inversa, estamos hablando de que partimos sobre algo que ya existe y lo que eso significa es que vamos del todo hacia las partes. Es como una disección. Vas diseccionando poco a poco cada una de las etapas para que puedas al final entender cómo es que funcionan las partes en el todo. Eso es ingeniería a la inversa. Y bueno, lo que este reporte menciona aquí es que con la información provista el día de hoy y después de hacer una investigación de las afirmaciones involucrando a personas específicas, ubicaciones específicas, pruebas tecnológicas y documentos que alegadamente involucran o están relacionados a ingeniería inversa de vida extraterrestre, la conclusión es que todos estos informes son imprecisos, no son adecuados, no cumplen los requerimientos, no se pueden comprobar. Y aquí van a plantear algunos casos. De hecho, ellos mencionan que han exitosamente ubicado supuestamente estos programas oficiales, compañías privadas, ejecutivos, y los han entrevistado, pero la mayoría de estas entrevistas, aquí lo pueden ver, han sido incorrectamente asociadas con tecnología extraterrestre, actividad extraterrestre. Entonces, lo que pasa es que ellos escuchan algo y la realidad es que al momento de comprobar la información, lo que esa información supuestamente significaba es otra cosa. Entonces, es muy interesante porque al final aquí podemos comprobar esa teoría del teléfono descompuesto. Y seguramente has jugado alguna vez este tema, ¿no? De yo escucho algo, lo transmito y al final, después de una cadena de 10 personas, esta información ya tomó completamente un giro diferente, está tergiversada. Entonces ya no es fiable, no es fiel al mensaje original. Básicamente lo que ese reporte concluye es esto. La mayoría de las personas, testimonios que se entrevistaron, son personas que malentendieron algo, transmitieron algo de manera incorrecta o simplemente se equivocaron con la información que están transmitiendo. Entonces, no hay ninguna razón, o lo que ellos concluyen al final es que no hay razones para sostener que la vida extraterrestre o tecnología extraterrestre esté en el control del gobierno de los Estados Unidos al día de hoy o de compañías privadas. Y bueno, aquí puedes tú leer más, ya no voy a tomar más tiempo para explicar esto. Llevo 19 minutos explicando este tema y no me interesa seguir abundando en él. Tú puedes hacer tu propia investigación. Como mencioné, son recursos de dominio público. Pero lo que sí me interesa es plantear. Aquí me interesa hacer un planteamiento.
Y esto es lo interesante de este tema. Quiero hacer un planteamiento y vamos a conceder, por un momento, vamos a conceder que realmente en algún momento próximo finalmente se compruebe y finalmente se revele que la vida extraterrestre existe. Y particularmente, como mencioné, la vida extraterrestre inteligente. Eso significaría que toda nuestra teología, toda nuestra filosofía se derrumbaría, que todo lo que conocemos estaría mal. Evidentemente, nos obligaría a replantear algunas cosas. Nos obligaría a reformular cómo explicamos otras tantas. Pero en mi opinión personal, después de hacer un estudio, sobre todo teológico y filosófico de este tema, no creo que eso represente realmente una amenaza a la teología y a la filosofía como la tenemos, como se ha formulado desde hace más de 2000 años. Particularmente hablo de una cosmovisión cristiana. No creo que esto comprometa de ninguna forma nuestra teología cristiana y los fundamentos y los absolutos no negociables de la fe cristiana. Y voy a explicar por qué. Entonces, si puedes ver aquí adelante lo que voy a mostrar, voy a comenzar haciendo una recapitulación muy rápida de lo que significa esto. Y aquí un desafío dogmático de la inteligencia cósmica. Si en algún momento se descubriera la vida inteligente, la teología cristiana sí enfrentaría a una cascada de interrogantes que van mucho más allá de la simple cuestión anatómica y biológica de estos seres. Preguntaríamos cosas como: ¿son inteligentes? ¿Son morales? ¿Ellos pueden distinguir entre lo que está bien y lo que está mal? Más importante, yendo más al punto, más profundamente, ¿han pecado estos seres? Si estos seres conocen lo que está bien y lo que está mal, ¿han pecado? ¿Están dentro de una economía creacional redentora análoga a la humana? ¿Necesitarían estos seres redención? ¿Cristo se tendría que encarnar en estos seres, en esta naturaleza de estos seres para poder salvarlos? ¿Los visitó? ¿El sacrificio aquí en la cruz, en la tierra, fue suficiente para la salvación de estos seres también? ¿O no? Son algunas de las preguntas que podríamos explorar. Y lo primero que tengo que hacer, y la razón por la que lo voy a abordar, es porque mi defensa va de este lado, desde la imagen de Dios, es: han habido normalmente o principalmente tres perspectivas sistemáticas desde la teología para explicar qué es la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué significa que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? Entonces, las tres categorías principales son la sustantiva, que esta básicamente va a ser que la imagen de Dios reside en el ser, en alguna característica definida e inherente. Lo que el ser humano es, la naturaleza interna, normalmente se ha relacionado esta característica de la imagen de Dios en el hombre sustantiva con el intelecto, con la razón, con esta cuestión de que el humano tiene esta espiritualidad, esta racionalidad, este intelecto. La perspectiva sustantiva sostiene que el ser humano es imagen y semejanza de Dios porque tiene esta capacidad de pensar, porque tiene esta capacidad de razonar, porque tiene esta capacidad de hacer un juicio moral, porque tiene esta capacidad de transmitir y de comunicar sus ideas. Entonces, históricamente esta ha sido la postura predominante. Vamos a continuar. La postura relacional. En esta postura relacional tenemos que lo que el ser humano es, lo que significa ser creado a imagen y semejanza de Dios, es esta capacidad que tenemos de experimentar un encuentro, una relación, particularmente en dos ejes, uno vertical y uno horizontal. El vertical evidentemente es con Dios, es decir, el ser humano tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Y en segundo lugar, tiene la capacidad de relacionarse horizontalmente con otros seres como él, otros seres humanos. Y eso lo vemos principalmente en esta relación entre hombre y mujer. De hecho, voy rápidamente aquí a la escritura porque a mí me gusta mucho hablar a través de esto, o mejor dicho, con la escritura en mano. No me gusta hablar sin la escritura. Entonces voy a mostrarte aquí en mi pantalla de dónde sale esta teoría. En Génesis 1
Vamos a ver el relato de la creación, pero el versículo 26 y 27 hablan acerca de esto. Aquí la escritura dice que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, el cielo, ganado, sobre la tierra, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, etc. Verso 27, aquí viene el punto donde se fundamenta principalmente este enfoque relacional. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y aquí viene el tema, varón y hembra los creó. Lo que estos teólogos sostienen, lo que estos proponentes sostienen es que la descripción de varón y hembra hace referencia a esta cuestión relacional entre el hombre, en el hombre, mejor dicho, esta relación yo-tú. Por lo tanto, ellos ven que la imagen de Dios, como lo acabamos de leer, se relaciona particularmente en este aspecto que es inmaterial, que es un poco más abstracto, que es la cuestión de una relación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el enfoque relacional básicamente va a sostener. Hay algunos detalles que son importantes, sin duda. No me voy a meter en ellos porque no nos da tiempo de poderlo explicar todo. Pero Karl Barth, en su obra magna, Church Dogmatics, hace una explicación muy interesante de esto. Y lo que Karl Barth argumenta es que esta imagen relacional la podemos ver en la misma Trinidad, con las tres personas divinas, las tres personas de la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, interactuando entre ellos. Y eso se extrapola hacia el ser humano como la imagen de Dios, como semejanza de Dios, en esta relación que tenemos entre el varón y la hembra, yo, tú y otras personas, evidentemente. Entonces, es una postura bastante interesante. Y finalmente tenemos una tercera perspectiva, que es la funcional. Lo que esta perspectiva menciona es que el ser humano, lo que hace el ser humano es lo que él hace, es la actividad que desempeña, es el ejercicio del mandato divino. Regresando a Génesis, aquí lo voy a mostrar nuevamente en pantalla. Nada más dejen que mi pantalla quiera, aquí está listo. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí dice, y ejerza dominio. De hecho lo puse hasta en mayúsculas, adrede. Y ejerza dominio. Esto significa que, de acuerdo a esta perspectiva, los proponentes afirman que la imagen de Dios se ve en el ejercicio de esta facultad de ejercer el mandato divino de reinar sobre la creación. Sabemos que se menciona aquí sobre los peces, aves, mares, etcétera, etcétera, etcétera. Otro versículo que se puede usar como soporte para esta postura es Salmos 8. Como dice Salmos 8, que el hombre ha sido creado poco menor que los ángeles, pero ha sido coronado de gloria y honra y lo has puesto para señorear sobre toda la creación. Entonces esta mayordomía es la que ellos ven como la imagen de Dios y la semejanza de Dios en el hombre. No me voy a meter otra vez a las cuestiones técnicas porque podría abundar 4 horas hablando de esto particularmente, pero nunca vamos a acabar y no es la idea. Voy a incluir aquí un tema importante que es muy rápido de pasada, en la imagen de Dios como destino, que esa es la postura principalmente de Pannenberg, de un teólogo de primer nivel que para mí es fascinante. Y lo que Pannenberg va a sostener muy rápidamente es que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano en esta creación inicial adánica, en Adán y Eva, nunca tuvo o nunca alcanzó a plenitud desde un inicio esta imagen y esa semejanza. Si bien sí fue creado, desde luego, bíblicamente lo sabemos, no estoy diciendo lo contrario. Sí fue creado imagen y semejanza de Dios. Lo que Pannenberg sostiene es que no hay un fundamento bíblico sólido, exegéticamente hablando, para mencionar que se haya alcanzado a plenitud esa imagen. Entonces lo que Pannenberg ve es que la imagen de Dios y la semejanza se observa en un futuro distante, no muy lejano, como esta plenitud. Y esa plenitud está hecha y está alcanzada y está realizada en Jesucristo. Jesucristo no es una copia de la imagen de Dios. Jesucristo no es un reflejo de la imagen de Dios. Jesucristo es la verdadera imagen original y la encarnación lo demuestra. Entonces, lo que Pannenberg sostiene es que nosotros estamos
en este proceso de ser conformados a la plenitud del hombre perfecto que es Jesucristo, y es un destino que no hemos alcanzado ya, pero que se alcanzará al final de nuestra redención, y es precisamente ese el destino original. Entonces es interesante esta postura, porque a diferencia de las otras, no sostiene que el hombre haya en algún momento tenido esa imagen inherente a perfección, sino que la tiene, pero no perfecta, y se busca esa perfección en el futuro en Jesucristo como el máximo referente de lo que es un verdadero hombre. Entonces, para resumir, lo he resumido en menos de 10 minutos. Esto es una hazaña, créanme que sí. Una matriz diagnóstica, la anatomía de la imago Dei. Si lo tenemos que sintetizar basándonos en lo que Erickson ha mencionado y en su análisis, la imagen sustantiva, donde reside el locus, es el ser, el intelecto, la razón. Tiene una raíz un tanto platónica, sí, no me voy a meter ahí, pero lo podemos observar después. Y cuantifica el valor humano, asume inmunidad tras la caída. Es decir, no se pierde la imagen de Dios. Es a lo que se refiere esto. Se distorsiona, se corrompe, pero no se pierde. La cuestión relacional es el encuentro dinámico entre yo y Dios como relación, entre el yo y tú de manera horizontal como seres humanos. Esa raíz filosófica sí tiene una base un poco más existencialista, y el tema aquí es que es una forma sin contenido, no tiene una estructura habilitante, es decir, no hay un fundamento sólido sobre el cual descanse. Hablar de una relación puede sonar muy subjetivo, y al no tener algo tangible sobre el cual fundamentarlo, lo hace un tanto vulnerable, digámoslo así. Y la funcional, que es el hacer, el mandato cultural de dominar. Es un funcionalismo práctico, y una de las críticas principales es que confunden la consecuencia posterior, es decir, la consecuencia de haber sido creados a imagen y semejanza, con la causa ontológica. Y yo estoy de acuerdo con este punto. Entonces, aquí tenemos básicamente un resumen de los 3 puntos. No te quiero perder, pero ya lo expliqué muy rápido. Sustantivo es básicamente el ser. El relacional, la perspectiva relacional es el encuentro dinámico, esta relación entre yo y Dios, y yo y los hombres. Y la cuestión funcional, que es este mandato divino de dominar y sojuzgar la creación. Significa eso que entonces tenemos que elegir entre una de estas 3, y si no elegimos entre una de estas 3, estamos perdidos. Y aquí es donde viene mi punto, y donde viene la razón por la cual he abordado ese tema teológicamente desde la imagen de Dios, y la razón por la cual creo, aun si llegase a confirmarse vida extraterrestre, que no va a guardar una similitud y una analogía a plenitud con los seres humanos. Y por lo tanto, mi defensa o mi postura es que si aún se existen, y si aún esas criaturas son moralmente caídas, no necesariamente requieren redención, y no porque no la requieran en el sentido de que no es de ser salvos, sino porque Dios quizá no los... dentro de la economía redentora de Dios, quizá esta raza no necesite o no esté vislumbrada a ser salvada, como con los ángeles. Entonces voy a regresar aquí, porque para mí la imagen de Dios, al hacer un análisis de esto y en línea un poco con lo que Wayne Grudem sostiene en su teología sistemática, que no lo he abordado aquí, pero ustedes lo pueden revisar, es que la imagen de Dios es una vocación integral, no es solamente un atributo. Y creo que la Escritura da suficiente respaldo para esta postura. A la luz de la Escritura, la imago Dei ha sido dañada por el pecado y encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Nadie va a discutir esto. Plena del Dios invisible. Pero lo que quiero observar aquí es que la imagen de Dios no se puede solamente encerrar en una cuestión de, sí, es que tengo razonamiento, tengo raciocinio, tengo moralidad, entonces soy imagen de Dios. No, porque de hecho los ángeles mismos tienen razonamiento, tienen moralidad, pero ellos no son creados a imagen de Dios, según la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser hechos a imagen de Dios? La vocación integral, que es lo que mantengo. No nada más es la cuestión de semejanza o dominio, no nada más es el mandato de ejercer dominio sobre la tierra y sojuzgarla, no nada más es la cuestión de la corporeidad, que nos hacemos hombres, literalmente, o la cuestión relacional,
Es una cuestión más profunda. Son todos estos elementos siendo ejercidos al mismo tiempo como una vocación, lo que nos hace ser imagen de Dios. Y aquí es donde vengo con el punto principal. ¿Por qué creo que si aún se confirmara vida extraterrestre, ellos no estarían dentro de esta economía redentora como nosotros? Porque a la luz de la Escritura y lo que yo puedo observar, es que la redención exige una estricta solidaridad de naturaleza. Voy a explicar esto. Pero la redención cristiana requiere más que la simple existencia del pecado, de la moralidad, de la razón, para hacernos equivalentes o para hacernos acreedores a esa imagen y semejanza de Dios. Exige una unión ontológica entre el Redentor y los redimidos. Y es aquí donde yo veo el punto de quiebre y el parteaguas para mencionar que en efecto, de acuerdo a la Escritura, como lo acabo de mencionar en el Salmo 8, el ser humano es único en su clase. Puede existir vida inteligente fuera de este planeta. No quiere decir que no exista. No quiere decir que exista. Quiere decir que el ser humano es único como creación de Dios. Y esa característica única la podemos ver precisamente en la imagen y la semejanza de Dios, donde se cumple a plenitud, donde la observamos, donde observamos que esta naturaleza o esta imagen y semejanza es única en el ser humano. ¿Dónde lo vemos bíblicamente? ¿Cuál es el respaldo? Lo vemos en Cristo. Lo vemos en nuestro Redentor y lo vemos particularmente en la encarnación. En la revelación bíblica, Cristo no asume la naturaleza de los ángeles. Eso es un tema bastante interesante porque vemos que no vemos nunca en la Escritura que Jesús se haya materializado en un ángel, sino en un ser humano. Por eso la redención revelada corresponde a la humanidad caída. La economía redentora y la historia de la redención, como la vemos, no gira en torno a Dios haciéndose como otras criaturas. No lo vemos ejerciendo su potestad para encarnarse o para materializarse en un ángel. Lo vemos haciéndolo, pero con los seres humanos. Él no tomó forma de ángel, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, según Filipenses 2. Entonces aquí tenemos un tema particular de principal importancia y razón por la cual creo firmemente que si aún se llegase a confirmar vida extraterrestre, como mencioné, no compartimos una analogía y no compartimos no se comparte una solidaridad entre la divinidad, llámese Dios, y otras razas, si es que llegasen a existir. Y aquí es lo que mencionaba, el precedente angélico demuestra que puede existir pecado sin redención. La Escritura no ofrece la salvación a toda criatura moral que cae. Los ángeles caídos establecen un precedente dogmático crucial. Lo podemos ver. La redención no fue ofrecida a los ángeles, fue ofrecida a los seres humanos. ¿Dónde encontramos esto bíblicamente? Bueno, vamos nuevamente a nuestra Biblia para analizarlo desde ahí. Y voy a ir rápidamente a Hebreos capítulo 2. De hecho, aquí lo va a decir, miren. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, versículo 5, del cual estamos hablando, y aquí él hace cita, el autor de Hebreos cita el Salmo 8, pero vamos a ir un poco más adelante. Tengo mucho que leer aquí, pero bueno, vamos a ver. Primero aquí, voy a mencionar eso, el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, no inferior de poder, hablamos de, en la cuestión de natural, física, los seres humanos somos más débiles físicamente que los ángeles, a la luz de la Escritura. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Aquí es un elemento interesante, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Vamos a ir más adelante, ahorita voy a regresar a este punto. Versículo número 14. Así que por cuanto los hijos, es decir, los seres humanos, participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir,
el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Voy a detenerme aquí y lo voy a explicar rápidamente. Porque dentro de la teología cristiana entendemos, mucha gente pregunta, pero ¿por qué Dios, por qué Cristo tuvo que venir y morir en la cruz? ¿No hubiera sido más fácil simplemente decir, los perdono y listo? No, porque la única forma de poder redimirnos como seres humanos era hacerlo en nuestra propia naturaleza, bajo nuestras propias condiciones. La razón por la que Cristo se tiene que encarnar, y es la única forma de poder salvar a la humanidad, es porque Él tiene que tomar la naturaleza caída del ser humano, tiene que tomar esa naturaleza del ser humano para redimirla a través de la cruz. Entonces lo que vemos aquí es que Jesucristo no participa de la naturaleza de los ángeles, participa de la naturaleza de los seres humanos, porque a los que va a redimir es a los seres humanos, no a los ángeles. Por lo tanto, la única forma de poder efectuar esa redención es a través de la encarnación. Y ahí toma significado la cruz. Por eso Jesús en el Getsemaní lo vemos cuando ora, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. La idea es, Jesús no quiere, obviamente, en su humanidad, no quiere el castigo por nuestros pecados en la cruz. ¿Quién quisiera eso? Pero Jesús lo hace en obediencia, en sumisión y en cumplimiento a las condiciones necesarias para que pueda redimir a la humanidad. Seguimos aquí más adelante. Y lo dice aquí claramente la Escritura, porque ciertamente, dice la Escritura, no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Este es un precedente. La Escritura afirma que Cristo no ayuda a los ángeles. No habla aquí de extraterrestres, pero sí hace un contraste entre los seres humanos como criaturas con los ángeles como criaturas también. Cristo vino específicamente al mundo a ayudar a la descendencia de Abraham. Vemos más adelante, versículo 17, para terminar esta parte. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañe para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y aquí lo vemos una vez más reforzado. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, es decir, a los seres humanos, en todo. No había otra forma. La redención exige solidaridad de naturaleza. Entonces la redención no es un mero decreto legal, no es simplemente Dios diciendo, sí, lo salvo y listo, no. Exige que el Redentor asuma la condición exacta de los redimidos, como acabamos de ver. Y aquí es donde hay una solidaridad de naturaleza. La imagen y semejanza de Dios no es algo que solamente o evidentemente vemos en los seres humanos, sino es algo que Dios mismo cumple como requisito para la redención en Jesucristo. En la revelación bíblica, Cristo no asume la naturaleza de los ángeles, sino la naturaleza humana. Por eso Cristo es la imagen perfecta. Lo podemos ver esto en Colosenses. Vamos a regresar aquí a nuestra escritura. Colosenses 1 dice, vamos a ir un poquito más abajo, verso 15, Él es, Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Solamente como un dato para nuestros testigos de Jehová, primogénito aquí no significa que sea el primer ser creado, significa el primero en preeminencia. Entonces, aquí tenemos un tema interesante. Él es la imagen del Dios invisible. No es una copia, no es un reflejo, es la imagen del Dios invisible. Por eso la postura de Pannenberg, de la imagen como destino final, tiene mucho sentido, porque claro, nos acercamos hacia la perfección en Jesucristo. Entonces, básicamente lo que sostenemos es esto. La redención exige solidaridad de naturaleza. Aún si se llegase a comprobar que la vida extraterrestre inteligente existe en el universo, aún si se llegase a comprobar que esta vida es moral, eso no significa que los extraterrestres o los aliens, en este hipotético caso, compartan esta solidaridad de naturaleza que compartimos los seres humanos con Jesucristo, quien es Dios. Entonces, continuamos. Ya para casi terminar, evaluando la vida extraterrestre, una economía análoga, tendríamos que poner ciertos filtros. Y esta diapositiva me gusta porque nos va a ayudar a ser ilustrativos. Primer filtro es,
en caso de que llegásemos a comprobar esta vida extraterrestre, tendríamos que preguntarnos, ¿tienen inteligencia y moralidad? ¿Son seres inteligentes y morales? Filtro número 2. Sería, ¿son ellos portadores de la imagen de Dios? Esta vocación integral de representación y dominio corporal, como la acabamos de ver y explicar, tendrían que cumplir todos estos requisitos. Para empezar, tendríamos primero que asegurarnos de que la vida inteligente no es solamente a nivel microbiana, sino que es vida inteligente pensante y moral. Primera cosa. Eso es un filtro muy grande. Y yo sé que aquí podríamos hablar de la ecuación de Drake y de la paradoja de Fermi, todo ese tema. No es el tema de este video, quizá lo podamos hacer después, pero ¿la vocación integral se cumple? En mi opinión, no, por todos los elementos que acabamos de ver. No nada más es una cuestión de intelecto, de moralidad, de espiritualidad, de lenguaje y comunicación, de relación. Es una cuestión de, por ejemplo, este mandato divino no fue dado a los ángeles, de ejercer dominio sobre la creación y sojuzgarla. Es un mandato exclusivo de los seres humanos. Y en conjunto, esta vocación integral no veo cómo se pueda cumplir en otros seres. Pero bueno, no nos adelantemos. Filtro número 3. Solidaridad representativa. Este es un tema todavía más importante porque aun si se llegase a cumplir el número 2, que vemos difícil, pero el número 3 sería, ¿Cristo se encarnaría en esa raza para redimirla? ¿Qué hay de Hebreos 9 que habla de que Cristo se encarnó una sola vez y el sacrificio fue solamente una vez y para siempre? Mi conclusión teológica es que no tenemos base bíblica para afirmar automáticamente que los extraterrestres, si es que existen, necesiten redención, a menos que compartan una economía creacional redentora análoga a la nuestra. No los podríamos integrar de otra forma dogmáticamente. Y lo más importante es, cualquier afirmación permanece especulativa, subordinada al misterio de Cristo y fuera de la revelación adámica actual. Entonces, ya para terminar, después de 45 minutos, concediendo hipotéticamente, la existencia de la vida extraterrestre, inteligente, se requiere pasar por un estricto filtro condicional. Y aquí podemos verlo en forma de un diagrama. Si existe la vida extraterrestre científicamente, la respuesta al día de hoy al menos es que no. No tenemos información de que sea así. No lo hemos confirmado. Se acaba la especulación. Pero en caso de que sí, bueno, ya tenemos toda una estructura que es la que acabo de mencionar. Si poseen esta condición análoga a nosotros, como imagen y semejanza de Dios, y si existe alguna solidaridad representativa entre ellos y Cristo, como lo es Cristo, como el hombre perfecto encarnado. Si no, entonces no hay base bíblica para aplicarles la categoría de redención cristiana. Y es por eso que mencioné desde el inicio que no creo que esta situación, en caso de confirmarse en un futuro, comprometa realmente la fe cristiana. No creo que esto realmente signifique un reto que nos obliga a reinterpretar las doctrinas más importantes, más básicas y más fundamentales de la teología cristiana. No creo que esto signifique que nos obligaría a replantear lo que por más de 2000 años hemos sostenido como puntos principales de la salvación, de la redención, de la encarnación, de la resurrección de Cristo, etc. En el análisis final, sí tendríamos que replantear algunas cosas. Cómo entendemos el cosmos, cómo entendemos el universo. Pero lo más fundamental, creo que tenemos bases sólidas y firmes, argumentos sólidos para sostener que lo que la teología cristiana ha sostenido por más de 2000 años se mantiene en pie más fuerte que nunca. Podrían tener inteligencia, podrían tener libertad, moralidad, relacionalidad, pero eso no significa que haya esta solidaridad de naturaleza compartida. Eso es básicamente lo que puedo mencionar y lo que puedo argumentar. Finalmente, hay un límite de la revelación, no tenemos más información, así que permanecemos en este espectro de la especulación y de la hipótesis porque no tenemos más información para sacar conclusiones. Y solamente a manera de resumen, la insuficiencia del pecado. El pecado no es suficiente para mencionar esta necesidad de redención o provisión, mejor dicho, de redención, como lo vimos con los ángeles, que son un buen ejemplo de seres morales
y pecaminosos, porque algunos de ellos pecaron, como lo vemos en la Escritura, pero que no son redimidos. Y la exclusividad de la encarnación es el punto principal y el foco de la imagen de Dios. Es este tema de que la redención requiere solidaridad de naturaleza, como mencionamos, no solamente una cuestión de pensar, ser morales y demás, sino esta cuestión de necesitamos una solidaridad de redención, de naturaleza. Y eso es algo que, en mi opinión, a la luz de la Escritura, es exclusivamente humano. Así que, llevamos 50 minutos. 50 minutos. Yo quería hacer esto en 40 o 30 minutos y fue insuficiente el tiempo, pero 50 minutos son muy buenos, así que, no sé, dime tus comentarios. ¿Qué piensas acerca de esta postura? ¿Habías pensado en la imagen de Dios de esta forma, como una vocación integral? ¿O estás acostumbrado a pensarlo desde una perspectiva más clásico, reformada, como solamente sustantiva o solamente relacional? ¿Cómo habías pensado acerca de este tema? ¿Habías reflexionado en las implicaciones, en la magnitud de lo que esto significa? Déjamelo saber en comentarios porque me encantaría leerte y discutir más acerca de este tema. Si se requiere, podremos hacer otro episodio más, por supuesto. Pero por lo pronto, hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Así que te agradezco por estar conmigo un día más. Y recuerda, la idea es fomentar el pensamiento crítico desde la verdad revelada. Si vamos a tener alguna razón para pensar lo que pensamos, tenemos que ser capaces de poderlo fundamentar. Gracias y te espero en el siguiente episodio. Hasta luego.